Era una fresca y fría noche de otoño, cuando me encontré de vuelta en la casa de mi infancia. No había estado allí en meses, desde que me mudé a los 18 años, pero mis padres se habían ido de viaje por el fin de semana y pensé que sería la oportunidad perfecta para ponerme al día con algunos documentos antiguos, limpiar unos armarios y disfrutar un par de días de soledad. La casa estaba en silencio, ubicada en el borde de un pequeño pueblo rodeado de bosques, lejos del bullicio habitual de la ciudad. La casa en sí era vieja, construida en la década de 1940. Siempre había sido el lugar donde me sentía seguro mientras crecía. Sus suelos de madera crujiente, la forma en que el viento silbaba a través de los árboles, el olor de la chimenea, todo era nostálgico. Tenía tantos recuerdos en esa casa, cada habitación guardando fragmentos de mi infancia, y sin embargo, esa noche se sentía diferente, casi extraña. Entré por la puerta principal, dejándola cerrarse silenciosamente detrás de mí. La cerré con llave por costumbre y tomé una respiración profunda. El aire dentro de la casa se sentía denso, y por alguna razón no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien, pero lo atribuí al hecho de que no había estado allí en tanto tiempo. Caminé por la casa, encendiendo las luces, a medida que avanzaba, cada clic resonando en los pasillos vacíos. Mi primera parada fue la sala de estar. Agarré el control remoto de la mesa de centro, encendí el televisor y me senté en el sofá. Abrí mi computadora portátil y comencé a ponerme al día con el trabajo que había estado posponiendo durante semanas. La tranquilidad de la casa empezó a calmar mis nervios, y después de un rato me sumergí en mi trabajo, con la luz parpadeante del televisor proyectando un tenue resplandor por la habitación. Al principio era apenas audible, tan suave que casi no lo escuché, pero cuando hice una pausa y presté atención, fue inconfundible. Alguien estaba tocando la ventana. Fruncí el ceño y miré hacia afuera. Mi corazón dio un vuelco. Estaba completamente oscuro, sin farolas, solo la vasta extensión del bosque. No podía ver nada a través del cristal. Pensé que podría ser el viento, quizás una rama golpeando la ventana, pero no estaba seguro. El golpeteo continuó. Me puse de pie, caminé hacia la ventana y aparté las cortinas. Entrecerré los ojos para mirar el oscuro patio, pero no había nadie allí. No había una figura sombría. No había movimiento, solo el leve susurro de las hojas en los árboles. Quizás era solo mi imaginación, pensé, pero entonces volvió a suceder. El golpeteo fue más fuerte esta vez, más insistente. Retrocedí un paso de la ventana sintiendo cómo mi pulso se aceleraba. No había una explicación lógica para ello, pero se sentía mal. Intenté ignorarlo, diciéndome que la vieja casa tenía la costumbre de asentarse y hacer ruidos extraños. Tal vez el viento había cambiado de dirección y algo estaba raspando la ventana. Aún así, no podía deshacerme de la sensación de que me estaban observando. Traté de volver a concentrarme en mi trabajo, pero el sonido no cesaba. Cada golpe se sentía más fuerte y más cerca, como si algo o alguien estuviera justo detrás del vidrio, esperando que lo reconociera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras permanecía sentado, inmóvil, sin saber qué hacer. Apagué el televisor y escuché atentamente. Ahora estaba en silencio, pero el aire dentro de la casa se sentía espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Decidí que necesitaba averiguar qué era. Quizás un animal, un mapache tal vez. La idea de una criatura golpeando la ventana parecía una explicación mucho más razonable que una persona. Agarré una linterna del cajón en la cocina y salí a investigar. El viento había aumentado y el susurro de las hojas era más fuerte que antes. El patio estaba vacío. Los únicos sonidos eran el viento y el ocasional crujido de una rama lejana. Caminé lentamente por el sendero hacia la parte trasera de la casa, revisando cada rincón. Nada. Aliviado, me di la vuelta para regresar adentro, pero entonces lo volví a escuchar. El suave golpeteo. Esta vez provenía de la puerta del sótano. Mate. Quedé inmóvil.
La entrada al sótano estaba oculta detrás de una gruesa enredadera, escondida en la parte trasera de la casa. Para llegar allí, había que rodear toda la propiedad y bajar por un estrecho sendero. No era un lugar que se usara con frecuencia, y ni siquiera era visible desde las ventanas de la casa. Quien fuera que estuviera allí tenía que saber exactamente dónde buscar. El golpeteo se hizo más fuerte y rápido, y luego fue seguido por el sonido de algo o alguien raspando la puerta. No me moví. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras permanecía de pie en la oscuridad, tratando de racionalizar lo que estaba sucediendo. ¿Podría alguien haber entrado? ¿Olvidé cerrar la puerta del sótano? Permanecí congelado en mi lugar, mi mente corriendo. Entonces, de repente, el sonido se detuvo. Esperé, conteniendo la respiración, esforzándome por escuchar cualquier cosa que me diera una pista. Pero todo lo que podía oír era el viento en los árboles y los lejanos llamados de los búhos. Regresé con cautela hacia la casa, sintiendo como si algo invisible me siguiera. Mis manos temblaban cuando agarré el pomo de la puerta. La cerré con llave tras de mí y volví a la sala de estar con la mente todavía dando vueltas. ¿Qué había escuchado? Intenté racionalizarlo. Quizás un animal. Quizás solo era mi imaginación. Subí a mi antigua habitación de la infancia y al acostarme, intenté sacar la ansiedad de mi mente. Encendí el televisor para distraerme, pero no funcionó. El silencio en la casa se sentía sofocante. Estaba a punto de quedarme dormido cuando lo escuché de nuevo, el golpeteo. Pero esta vez no venía de afuera, venía de adentro. La puerta de mi habitación, mi antigua habitación, la que siempre cerraba con llave, empezó a sacudirse. Alguien estaba intentando abrirla. Mi corazón se detuvo. Yo había cerrado con llave esa puerta. Nadie debería haber podido entrar. El temblor se detuvo. Esperé lo que pareció una eternidad antes de escuchar un golpe suave en la puerta.